En un país en el que el fútbol infantil tiene un rol fundamental en el origen de los jugadores y la formación de personas, mi búsqueda de respuestas me conduce al babyfútbol. Busco entonces a los actores de un ambiente que se ha vuelto polémico por la presión de los padres, la violencia hacia los árbitros y el espacio que queda para los chicos. Hay partidos que se pelean los padres afuera, un partido de baby, una cosa absolutamente inconcebible. Lo que con el tiempo me empecé a cuestionar si estaba bueno que fuera el fútbol, porque los fines de semana, más que ir a verlo a disfrutar, era como una frustración. Yo jugaba en San Jacinto, que es un pueblo a 50 kilómetros de Montevideo, íbamos todos en un camioncito, una camioneta, salíamos el domingo, toda la categoría de ese equipo, a todos lados, y los padres también hacían relación porque eran 7, 8 años juntos y nunca salimos campeones, nunca ganamos nada, pero la verdad disfrutábamos mucho y pasábamos bien. Inculcar el ganar, yo no lo veo malo. Sí veo mal que a veces a los niños se les recrimine algo por cuando salen a divertirse. El fútbol es para algunos un juego y para otros una forma de vida. Hay quien lo usa como negocio o ideología. Para algunos es su pasión e incluso representa una religión. Forma parte del mundo actual, de la sociedad de masas que todo lo envuelve. Está presente en cualquier parte del mundo y tras él hay intereses y está representada en nuestra sociedad. En mi búsqueda de respuestas, quiero entender si la violencia en el fútbol es parte de la sociedad en la que estamos inmersos o si este deporte hace que esa violencia se exacerbe. Sé que hay mucha gente interesada en esto y eso es muy importante porque es el inicio de algo que realmente hay que erradicar del fútbol porque no tiene nada que ver con el deporte. La violencia de nada nos sirve en ningún orden de la vida, no solamente en deporte, sino en la vida cotidiana de todos nosotros. Un poquito repasando la carrera, a ver, yo empecé muy jovencito en Peñarol, con 12, 13 años ya empecé a dar mis primeros pasos del salto del baby fútbol a lo que es el club, a lo que es Peñarol y bueno, a partir de ahí bueno, uno va haciendo su carrera y su camino al andar. Lógicamente que estamos hablando de mucho tiempo atrás, en el cual la sociedad era otra, el respeto, los valores, aquello que se inculcaba diariamente, sea en el ámbito deportivo como en el ámbito personal, de alguna manera ha cambiado, era distinto. Y en estos tiempos de hoy, bueno, estamos viviendo y padeciendo este tema que no es menor, pero creo que es parte de que se han perdido aquello que se inculcaba antes, que es el tema de los valores, del respeto. Y creo que por ahí un poquito es donde va. Obviamente que la vida va cambiando constantemente, la comunicación hoy es otra. Antes yo siempre decía que cuando yo inicié a jugar al fútbol habían 3 canales de televisión. Y hoy hay 24 horas de televisión y canales de todo tipo, fútbol a toda hora del día. Ahora se sumó a todo esto las redes sociales. Hay un montón de connotación en el crecimiento social que ha habido, que para muchas cosas ha sido muy buena y para otras no tan buenas, ¿no? A mí me gustó el jugar al fútbol por diversión, con la responsabilidad lógica de cuando vos ya sos un profesional, conlleva, y en el caso mío que jugué la mayor parte de mi carrera en Peñarol, de saber la historia del club que estaba defendiendo. Pero no me ejercía mayor presión, sino me ejercía sí mayor responsabilidad, porque no deja de ser un juego, un deporte, en el cual no siempre se gana y no siempre se pierde. Entonces hay que entenderlo de esa manera, el deporte. Y sí, por momentos cuando sucedían actos de violencia o partidos que de repente tenían ciertas dificultades, había un cansancio mayor a lo de un día normal, habiendo ganado o habiendo perdido. Pero nunca, en mi caso, será que yo viví toda mi vida en Peñarol o conviví casi la mayor parte de mi carrera en Peñarol, que uno desde chico ya se va acostumbrando a lo que es jugar un clásico, a lo que es
jugar con gente, a lo que es de repente determinadas escaramuzas, que es horrible, pero uno se va acostumbrando. Entonces no me significó mayor presión lo que viví después, ¿no? Por ejemplo, hoy las redes sociales, donde cualquiera dice cualquier cosa sin identificación alguna, genera que cualquiera hable de lo que pasó el domingo y a lo mejor ni a la cancha fue. Pero lo absorbemos todos eso, todos aquellos que tienen la posibilidad de ver esas situaciones están conviviendo a lo mejor con esa agresividad que suponen a veces las cosas, ¿no? Y yo creo que eso es la presión distinta, por decirlo de alguna manera, de la que existía antes, ¿no? Antes era la presión del ganar, lógicamente, porque todos los equipos juegan para ganar, de la gente pasional por su club, que quiere siempre verlo bien y que siempre quiere que gane. Pero bueno, después se terminaba el partido y cada uno para su casa. Los clásicos anteriores, cuando la gente compartía tribuna y se gritaban los goles y no sucedía nada. Entonces, hoy nos escondemos a lo mejor atrás de una red social o de un lugar de comunicación para decir cosas que a lo mejor generan más presión o ejercen más presión sobre los deportistas, ¿no? Nosotros siempre lo dijimos, que somos amigos. No hay nada que esconder. Cuando las cosas se hacen desde la amistad. Y después lo que sí tuvimos, él jugó en otro club diferente al mío, defendió al club como lo tuvo que defender, yo defendí al mío como lo tuve que defender, pero en la cancha. Fuera de la cancha, no tiene nada que ver, es otra historia. Porque de hecho hoy ya no jugamos más al fútbol, ninguno de los dos. Y si seguimos teniendo la misma amistad, o más aún de lo que teníamos antes. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, en la familia de uno. No es en la mía particularmente, pero a mí me tocó ir a clásicos y ver salir de la misma casa a la misma puerta, el hombre con la camiseta de Peñarol, la mujer con la camiseta nacional o viceversa, y son la misma familia. ¿Quién no tiene un familiar, un amigo cercano, un hermano, inclusive en algunos casos, que sean de los dos equipos distintos? Por eso digo que el tema es mucho más profundo y mucho más social de lo que se puede ver en una cancha, ¿no? Y nosotros somos amigos de antes y después él le tocó jugar, como dije anteriormente, en un club diferente al mío. Pero si aún no fuésemos amigos, el respeto, cada uno defiende su institución y ganes o pierda, el partido se terminó. La vida continúa. La vida continúa para todos. Al otro día hay que levantarse y trabajar, al otro día hay que levantarse y ir a entrenar, al otro día hay que levantarse y ver a tu hijo, tu hija, tu madre, tu padre, tu hermano. O sea, eso es lo que pasa después. En el partido es una cuestión de respeto, de por supuesto te quiero ganar, y no me gusta perder, pero es un deporte, fútbol. No siempre, como dije anteriormente, no siempre se gana y no siempre se pierde. Durante 90 minutos y en un espacio de 110 metros de largo por 75 de ancho, se representa un juego en el que se gana, se pierde o se empata. Ahí está mezclada la tristeza, la alegría y el enojo. En un país de 3 millones de habitantes, donde el fútbol es una pasión, esto se ha convertido en una válvula de escape frente a una realidad y una sociedad que va perdiendo valores. Los padres hoy, muchas veces cuando las instituciones piden una colaboración dicen no podemos, bueno, y de repente vos ves a los pibes vestidos y tienen cualquiera un zapato de la mejor marca que vale 4 o 5 mil pesos. Entonces uno ahí dice, bueno, mirá qué controversia se da, ¿no? No se puede colaborar por ahí con una rifa para vender un postre, pero sí se puede comprar un par de zapatos de fútbol. ¿Por qué? Porque hoy pareciera que la imagen que tenemos que dar de primer mundo, olvidándonos que no somos primer mundo, no tiene nada que ver con la realidad de nuestro país. Y ahí empieza la segunda violencia, que creo que es la violencia psicológica. La de no estar preparado para determinadas áreas, exigir dirigentes, cuerpos técnicos, colaboradores, padres ni hablar, a un adolescente, que a veces está en la preadolescencia, a algo que no está preparado. Eso creo que no tiene segunda lectura, lo he hablado, lo vivo hasta en mi casa lo vivo. Y ahora vamos a la violencia que se han magnificado
a nivel del fútbol profesional, a nivel del fútbol interior, a nivel del fútbol universitario, a nivel del fútbol femenino. Sí, fútbol femenino. Tenemos unos pocos días nada más, un tremendo acto de violencia. Nuestra sociedad está pasando por un momento de decadencia. Nos guste o no nos guste. Yo creo que se han perdido los valores. Y vuelvo a repetir lo que decía al principio de la nota, ¿no? El fútbol, como es tan pasional y es algo que al uruguayo le llega tan de cerca, consume todo eso. Descargamos nuestros fracasos, nuestras miserias en una tribuna. El jugador de fútbol que está dentro del campo de juego muchas veces está más pendiente de ese mal hincha que nosotros queremos, que es el hincha, el que siempre está. Es todo lo contrario. Ese hincha que va a insultar a un árbitro, que va a insultar a un contrario, que te va a exigir más en vos de lo que podés, ese no es hincha. Ese simplemente va a gozar de un momento de 90 minutos de algo que seguramente nunca pisó un campo de juego, que no sabe pegar una pelota, que nunca participó en una institución, ni como dirigente, ni vender torta frita, ni vender una gaseosa. En nuestro país reina el miedo. La familia no va por miedo. No podés ir. ¿Qué vas a ir a ver un clásico del fútbol uruguayo? Que es la exposición más grande del deporte que tenemos en nuestro país cuando juegan los grandes. Se paraliza el país. ¿Qué vas a ir? Si no sabes si volvés a tu casa con la familia completa. ¿Que vas a ir a un partido importante de liga en el fútbol del interior? ¿Que te estás peleando con el vecino? ¿Que te estás peleando con un tipo que tenés que convivir al otro día? Que los 90 minutos de fútbol los llevan a un estado de excitación que nadie lo entiende. Que quizás todos los hemos pasado. Pero me parece que nuestra generación tuvo la oportunidad de esos 10 segundos de pensar las cosas, y si la hicimos mal nos arrepentimos de inmediato. O hubo gente más grande que nosotros que nos hicieron ver de qué lado estaba el mal. Pero creo que hoy no. Hoy ya, no sé si nosotros tenemos fuerzas para decirle 20 veces a un pibe que está haciendo mal las cosas, o 20 veces a un dirigente, compañero de directiva, que estamos haciendo mal las cosas. Yo no sé si tenemos la fuerza suficiente. Y ahí viene el rol del Estado. El fútbol creo que es uno de los lugares más predilecto para el violento para poder entrar. La violencia no es solamente el tomarse a golpe de puño, la violencia es la de insulto, la psicológica, la que se vive. El fútbol, algunos me dirán, comprobalo. Bueno, para eso tiene que estar otro tipo de persona. ¿Cuántas veces hemos visto en el fútbol ser uno de las mulas que tienen, por ejemplo, para la venta de drogas, en las tribunas? Vos vas a una tribuna y tenés que tratar de ir a la tribuna más social, porque si no estás compartiendo con alguien al lado, sin entrar en un tema profundo, que no querés estar al lado. Porque a mí no me interesa consumir lo que consume otro cuando yo trato de tener una vida ordenada. No voy a entrar en un tema que no es para este momento. Entonces también eso es violencia. Y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Yo he participado de talleres, de foros, he participado de reuniones, y en cada reunión el que va a exponer va para escucharse él. Y acá lo que tenemos que lograr es que quien vaya a exponer vaya a convencer, pero que además tenga comprobada experiencia de que algo bueno hiciste. ¿Qué me puede enseñar a mí, un tipo que nunca fue dirigente, cómo tratar con una barra? Podrá venir el técnico de seguridad, como hicieron en Inglaterra con los hooligans, pero si no lo traes a tierra en otro país, lo que hicieron en Inglaterra con los hooligans va a seguir siendo en Uruguay una anécdota, porque ellos los trajeron a tierra. Nosotros, todo lo que hacemos los uruguayos y en el fútbol ni hablar es por el parche. Porque nadie quiere ser el malo de la película. Nadie quiere ser el malo de la película. Acá nadie se quiere enfrentar con la prensa, acá nadie quiere enfrentarse con los dirigentes, mucho menos con los jugadores. Entonces el poder que en nuestro país existe, y es mayor que en otros países porque acá el poder está concentrado, en otros países está dividido, son los dueños de todo esto. Y son los dueños de los violentos. ¿Qué más tenemos que esperar? Yo creo que más muertes, más violencia. No me cabe la menor duda. Es tristísimo lo que estoy diciendo, pero vamos camino a la degradación total de una sociedad que hoy está en su momento más primitivo. Algunos podrán tildarme de alarmista. Yo tengo familia, tengo hijos, tengo amigos con hijos, y cuando un hijo nuestro sale de nuestras casas a compartir un asado, un baile, un boliche, estamos con el corazón en la boca, si no sabemos si va a volver, cómo va a volver. Y me parece que esto en el fútbol es lo mismo, ¿no? Yo muchas veces busco el partido para que mi familia vaya a la cancha. Jugamos contra tal equipo, no vamos. No, se quedan en casa. ¿El fútbol es reflejo de la sociedad? Es una pregunta que me hago a diario, tratando de buscar respuestas.
Lo vivo de otra manera que a lo que lo vive un hincha, ¿no? Que como podrás decir vos, que bueno, a veces la gente tan apasionada va a las canchas a alentar a su equipo, a veces tienen quizás otros problemas que lo reflejan del lado opuesto, ¿no? Del lado afuera de las canchas. Y a veces vemos que bueno, a veces hay problemas dentro de la sociedad, en el fútbol en general. Pero yo adentro de la cancha lo trato de vivir naturalmente, tranquilo, jugarlo como se debe. Y como todo fútbol, a veces hay roces y hay calenturas que bueno, uno a veces con la mente fría lo lleva y a veces no, porque la verdad somos todos seres humanos. Se habla muchísimo del tema de conducta. A veces, como te digo, a veces uno no controla la ansiedad o el temperamento. Y a veces uno se le va de las manos, ¿no? Porque en definitiva esto del fútbol es pasión y sentimiento y a veces uno pierde un poco el estribor, pero bueno, uno trata, como te digo, cuando uno es joven tiene menos experiencia en el sentido, cuando uno ya tiene más trayectoria, tiene más oficio, sabe cómo manejarlo de otra manera. No quiere decir o te garante que no va a reaccionar, porque obviamente que todos estamos propensos a que nos enojemos o pasemos un mal rato, ¿no? Pero lo llevamos de otra manera. Lo que tenemos que hacer, respetar los límites, que la policía esté actuando, que las fuerzas sociales estemos todos acompañando. Y yo sé, la gente quiere una solución hoy. Hoy no está la solución, porque tenemos 2 o 3 generaciones, o buena parte de ellas, perdidas o muy complicadas, o en recuperación. Y claro, yo te hablo de estudio, educación, familia. Y tenemos que esperar 30 años. ¿Y qué hacemos con los muchachos que ya están complicados? Nos han rezongado de todos lados por el hacinamiento de nuestras cárceles. Hay buenas intenciones, pero también nos han llamado la atención porque la reinserción de quienes ingresan a la cárcel no tienen las posibilidades de volver a la sociedad o con trabajo o con herramientas útiles para poder insertarse otra vez medianamente normal en una sociedad uruguaya que es muy particular. Somos muy poquitos y nos acordamos de todo. En Uruguay vos te caes una vez, levantarte una segunda vez no es tan fácil. En otros países con mayor mercado te caes una vez, te levantás, te vuelves a caer, te vuelves a levantar, porque la dinámica de las sociedades a nivel social y económico de otras partes del mundo es distinta. Entonces yo veo la realidad uruguaya muy compleja. La clase política también lo toma esto como un debate a ver quién tiene razón, y acá no es el tema quién tiene razón. El tema acá es sumar, aportar, generar una política que vaya mucho más allá de los gobiernos de turno, pero muchísimo más allá de los gobiernos de turno. Entonces veo, ¿podemos pelear contra la violencia? Sí, podemos. Nos va a llevar tiempo, paciencia, enorme paciencia, perseverancia al máximo. Tratar de no bajar los brazos. Y ya no por nosotros, ¿no? Ya esta pelea es por nuestros nietos. Ya no te diría que por nuestros hijos, sino ya por nuestros nietos. A ver si le podemos dejar una sociedad mejor. Y después tenemos una sociedad de consumo que siempre tenés que lograr algo material. Siempre tenés que tener algo material. Siempre. Lo espiritual de lado. Entonces, si no tenés el celular última generación, ya no formás parte del cuadro, ya estás en un equipo de intermedia. Si tu padre no tiene un buen auto, ya... Y contra esa globalización y esta sociedad de consumo hay que combatir duramente, como lo ha hecho el Papa Francisco, con sus aciertos y errores, pero lo ha hecho en forma descarnada. El propio José Mujica habrá hecho sus macanas, sus virtudes, pero van a fondo. Esta sociedad de consumo nos consume, pero nos consume los valores, nos consume el estilo de vida, nos inhibe de ser felices en función de que de pronto económicamente nos faltan algunas cosas. Cuando tenemos otro tanto para emocionarnos,
para contagiar energía positiva, para vivir en familia, con los amigos, en el barrio. Entonces estamos en un momento que no es sencillo. Entender la violencia en el fútbol y la sociedad es entender, en muchos casos, a los barras bravas. El fenómeno de la violencia ha sido estudiado en profundidad. En nuestro país son escasos los estudios realizados, pero en otros países, no muy lejos, aquí mismo, enfrente a nosotros en Argentina, se han hecho trabajos de nivel académico muy importantes, multidisciplinarios, precisamente desde esas disciplinas que usted mencionaba, desde la sociología, desde la psicología de masas, en fin, se ha estudiado en profundidad. Nosotros tuvimos la chance de traer 3 veces al Uruguay a uno de los responsables de las investigaciones más importantes que se han hecho en la República Argentina, que es Pablo Alabarces, un doctor en ciencias sociales que tuvo un equipo de trabajo de la universidad en la cual se desempeña como docente, que hizo un trabajo de campo durante 10 años dentro de las barras de Argentina, que son diferentes a las uruguayas. Son diferentes, pero también tienen elementos en común. Esas características que mencionábamos hoy son características comunes al comportamiento de las barras, pero en Argentina tienen vinculaciones, los grupos tienen vinculaciones políticas con el sistema de partidos, pero también a nivel sindical, lo que hacen que el fenómeno sea diferente. En Uruguay eso no lo tenemos. El fenómeno del barra está más acotado a la actividad futbolística y a la práctica de ciertas actividades delictivas, pero no ingresa en esos otros niveles como en Argentina. Sin embargo, en estas investigaciones que realizó el doctor Alabarces, él habla de la cultura del aguante. Él caracteriza la cultura del barra como la cultura del aguante. Y es una cultura que tiene sus códigos de comportamiento, sus lenguajes, sus señas de identidad propias y sus maneras de vivirse dentro de los grupos organizados, que son muy parecidas a otras expresiones como las maras que existen en Centroamérica, donde uno va ascendiendo en la jerarquía de la organización por distintos méritos que va adquiriendo y que tienen que ver con el aguante, con la violencia y el aguante a situaciones de violencia, que se dan dentro de los propios grupos, el aguante en situaciones de violencia con otras barras de instituciones adversarias, y donde lo que más se considera es la capacidad de aguante ante la fuerza pública, ante las instituciones represivas como la policía o el ejército. Y allí es donde se acumulan más méritos para el ascenso en las organizaciones. Por eso no siempre la presencia policial ayuda a fortalecer la contención, la seguridad. A veces la presencia policial es un estímulo para la práctica violenta, porque el barra crece en la consideración y en los espacios de poder internos de la organización y en el ascenso jerárquico de esa organización, en el enfrentamiento, en la confrontación y en la capacidad de aguantar esos niveles de violencia. O sea, este fenómeno está estudiado, está muy estudiado, no en nuestro país, pero no tanto en nuestro país, pero en otros lugares, en Europa, en la propia Sudamérica, en Latinoamérica, y no siempre aprovechamos esas investigaciones a favor de la búsqueda de soluciones. Y cuando uno no estudia en profundidad los problemas, se queda con una visión simplista y parecería que todo se arregla
con más represión sobre el punto concreto de la violencia material. Y esa es una dimensión del problema. Entonces tenemos la obligación, sobre todo desde la Secretaría Nacional del Deporte, de ampliar ese horizonte, de entender que el concepto de seguridad es mucho más vasto, mucho más rico, mucho más abarcativo, comprensivo de otras realidades, de otras dimensiones de la condición humana que tienen que ver con lo cultural y que hay que irlas transformando, como decía usted, lentamente, porque un sistema de venta de entradas lo cambia de un día para el otro, pero los códigos de comportamiento, las manifestaciones culturales del ser humano se cambian lentamente y nos cuesta cambiar, a todos nos cuesta cambiar. Por eso los procesos son lentos, pero nosotros pensamos que hay elementos objetivos que ya van señalando avances importantes en esta lucha que se van a ir viendo con el paso de los años. La droga, el poder, la delincuencia, parece estar en medio de todo esto. Claramente las organizaciones delictivas inciden, están y se manejan dentro de las hinchadas de los cuadros de fútbol. No se ve y no se palpa en el interior aún, pero lo tenemos claro, tenemos los registros y tenemos la información que hoy por hoy se viene realizando conjuntamente con la Dirección de Información e Inteligencia y las direcciones de información táctica de las jefaturas departamentales. Nosotros en esta oportunidad, como les dije hoy en la charla, recibimos apoyo de personal uniformado de distintas jefaturas, pero también vinieron personal de información a hacer el relevamiento de las hinchadas, a registrar el comportamiento y las conductas de las hinchadas, porque los cuadros hoy vienen a Colonia, como el caso nacional, Peñarol, y van a ir a cualquier otro departamento. Y yo creo que eso es un gran avance que está dando la policía en ese trabajo de equipo, en entender que el problema no es de Montevideo o no es de Colonia porque hoy esté Plaza Colonia jugando. Es un problema de seguridad que nos afecta a todos y que puede en un clásico, en un partido, en un amistoso o porque mañana tenga que ir a jugar Nacional o Peñarol a otro departamento y va a saber, y va ya a tener un avance de lo que es su parcialidad. Y claramente la incidencia de organizaciones delictivas vinculadas a la droga están accionando dentro de lo que es esa aglomeración de personas. Nosotros, cuando concurrió Nacional a jugar ahora, en un control de ruta terminamos con la detención de una persona y procesada con prisión por poseer sustancias, por tener cocaína. Y evidentemente se incautaron los cortes, cuchillos, municiones, armas, todo lo que se incautó. Eso es de una persona que tiene una conducta delictiva. O sea, nadie que quiera venir a disfrutar de un espectáculo deportivo viene con una pistola, con un cuchillo, con una cachiporra, no viene. O sea, entonces, si eso está dentro del deporte, es un delincuente. Y le guste más o menos, en las grandes hinchadas que tienen, sabemos que las disputas a veces no son con hinchadas rivales, sino que son dentro de los mismos grupos de las parcialidades que están disputándose distintos intereses económicos. Intereses que por el estacionamiento, por esto, por lo otro, no importa cuáles. Y ellos llevan la violencia ¿a dónde? Al escenario deportivo. Y muchas veces termina afectado a personas que no tienen absolutamente nada que ver, que son rehenes de una situación porque operar en un estadio o operar en una zona de grande cantidad de personas realmente es muy difícil para quien tiene que operar, que es la policía en definitiva, y cuando tiene que pasar a la fase de represión es muy difícil saber seleccionar, porque aparte de delincuentes son cobardes. Mis nietos han asumido como una especie de adhesión hacia su club. Nadie se lo fomentó, pero ellos se compran la campera, se compran la camiseta, tienen
todos son de Nacional, son de Peñarol, porque además tengo de uno y de otro, y es casi que Nacional y Peñarol son lo más importante de su vida. Uno de ellos ya es adolescente y ya quiere ir a la tribuna, y ya va, de hecho, a la tribuna nacional, porque ya es más grande, y canta las canciones, no sé cuánto. Y constantemente yo discuto con él porque me dice, porque, perdón la palabra, ¿no? Estos putos de Peñarol, porque mirá lo que hicieron, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces yo lo que trato de hacer constantemente es decirle, mirate vos, sos igual que ellos. Pero para él ellos son sus enemigos. Es un niño y tiene una buena familia, no creo que él vaya a ser. Pero hay un entorno de delito organizado que explota eso. Los explota. Entonces, que no solamente les vende la camiseta, sino que después los va a tratar de introducir en la droga, los va a tratar de introducir en las situaciones de violencia y después los va a tratar de llevar a aquello de no me importa nada, no respeto a nadie porque yo soy de acá y se acabó, yo soy, no sé, del cuadro que sea, y rompo el kiosquero, le robo las bebidas. Es como que hay una pérdida. Esas chicas que salieron con esas fotos de la botella que fueron procesadas, nunca en su vida se imaginaron, pero tampoco se preocuparon cuando agarraron las latas de donde venían y no lo vieron mal, es decir, lo tomaron como una broma. Y es eso, es como hay que una pérdida del sentido de qué es lo importante y qué no es lo importante, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Entonces, todo vale y bueno, terminamos en situaciones de violencia porque hay gente además muy violenta en esos grupos, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, yo le planteo el tema de las cámaras de seguridad, el tema del sistema de entradas, todas las medidas que se han dado a conocer y se han aprobado. Es decir, yo creo que esas son todas medidas que apuntan a sacar al delincuente del fútbol, ¿no? O aquel que ha perdido para llamarlo de alguna manera, su relación con la sociedad. Entonces que en realidad viene a delinquir o viene a agredir o que quiere romper, molestar, qué sé. Y yo creo que en ese sentido está bien, porque bueno, de alguna manera, como rol del Estado, el Estado tiene que proteger los espectáculos, o sea que uno pueda venir a un partido de fútbol, a un concierto de rock o al carnaval y lo haga con tranquilidad. Y yo creo que en ese sentido son buenas medidas y creo que van a funcionar, porque en la medida en que se identifique cada vez más gente que produce actos de violencia, etcétera, etcétera, bueno, eso se los va a sacar. El tema es que hay que atacar también la otra parte, porque el otro problema va a seguir, y es esos que no pueden entrar al estadio van a seguir haciendo los líos afuera. Porque yo digo, nosotros hablamos mucho de Inglaterra, ¿no? Pero en Inglaterra, en las plazas que están a 3 cuadras de los estadios, se arman unos líos terribles. O sea, los hooligans siguen afuera. No están adentro del estadio, lo sacaron, no ven el partido, pero lo hacen afuera. Cuando termina el partido o antes del partido, ahora en la Eurocopa vimos como había un grupo de rusos que se prepararon para ir a pelearse con los hooligans. O sea, el problema de la cabeza no se va. Las cámaras yo creo que van a ayudar mucho a resolver que el espectáculo del fútbol se haga con tranquilidad, que no pase lo que pasó el otro día con lo del partido en el Clásico, lo de la garrafa, etc. Pero el otro problema es mucho más grave, nos va a llevar mucho más tiempo. Es más complejo. El concepto de vía de escape, de salida, aparece de manera recurrente cuando se pregunta sobre el fenómeno de violencia en el fútbol. En mi viaje por Europa, especialistas y los propios pobladores me dieron algunas respuestas. El último, y es el tema peor al nivel de situación del fútbol, es la inadaptación del fútbol actual, en Sudamérica más de todo, con la sociedad del siglo XXI. El poder de la mujer, de la persona más grande y de los niños en el estadio no tengo un puesto. Mira, ¿sabes cuál fue la innovación donde todos estaban diciendo es una locura? Que hicieron por el reporte Taylor, fue decir que en los estadios ingleses es obligatorio tener baños por mujeres y hombres en número suficiente.
Porque la mujer nunca va a venir al estadio. Se no tiene el estadio un número suficiente de baños limpios. Si tienes que hacer del estadio un lugar de placer donde vengan todos, tienes que tener un lugar tranquilo y limpio. Hacer del estadio un lugar de vida. Se habla mucho de ese tema en Sudamérica en los últimos años. Hacer de los estadios lugar donde se puede ir y hacer momento de recuerdo. Ahora siempre más en Uruguay. Uruguay tiene un problema real en ese sentido. Algunos grupos de barabravos, le llamas como quieran, son los padrones de los estadios. Y tienen que ser ridículos. No tengan que ser, en italiano se dice butta fuori, no tengan que decir que no pueden ir, tienen que ser ridículos, porque es la realidad. Su comportamento machista, su comportamento violento, su comportamento, la relación con el alcohol y todo, es ridículo. Yo por 4 años fui nombrado presidente del proyecto del World Economic Forum sobre deporte y economía. Y la lógica del World Economic Forum en ese sentido es que encontramos dos veces al año, son 90 o 95 grupos de investigación. Y se encontramos por ver cómo mejorar la situación. Y uno de los grupos, presidiado de un médico de Río, estaba sobre el tema cómo funcionar con sociedad siempre más grande en el futuro. Porque la gente, la posibilidad de vida son mucho más tiempo, cómo vivir. Estábamos muy interesados entre fútbol, deporte, fútbol en particular, y gente interesada, médicos y otros sociólogos y economistas, al hecho que la sociedad está más grande, de integrar los dos. ¿Puede el deporte ser un elemento a nivel de, seguramente, de un lado, porque si la gente hace deporte, el costo por su salud cuando está jubilado es mucho menor. 2, el deporte con todos los voluntarios permite a la gente de tener una crisis menor al momento de la jubilación, de pasar de ser útil a ser inútil. Y ese es un elemento muy importante a nivel El tercero es imaginarse también una política en la cual, porque en el grupo estaba la vicepresidenta de Nike, y uno de los temas son, mira, si tú miras a la publicidad deportiva, son solo jóvenes. Nunca se piensa que, tú miras a quien compre ropa deportiva, es ilógico, la gente que tiene más plata no compra ropa deportiva. ¿Por qué? Porque nunca ha sido por ellos. Una de las lógicas, Nike estaba haciendo un proyecto con Cantona, con otros, pensar también el deporte por quien no tiene 20 años, pero 60, 70. Y lo están haciendo lentamente. Es un proyecto, tiene siempre la idea que ir al estadio, hacer deportes por los jóvenes. Pero tienes que pensar que la vida se alarga y... Mira, la situación es mucho mejor en Sudamérica que es en Europa. Es mucho mejor. Porque el club tiene un sentido, tiene una sociedad detrás, miembros del club. La gente que va a comer juntos, van a hacer el asado entre hinchas y... Tiene ese, que en otro lugar no tienes. No tienes ese... evidencia de la interacción del club. Ese es un elemento sobre el cual jugar. Toda esa innovación tiene que pasar con los clubes, porque los clubes son la base del fútbol sudamericano. Ese es sin duda, mucho más que de otro lado. Porque de otro lado muchos clubes son más creación de poderes económicos. Lo son en Sudamérica algún club nuevos, pero la mayoría son expresión de una visión, Weltanschauung alemán, ¿no? La visión del mundo tal que sea común a la gente que está de ese club.
En medio de Florencia me encuentro con esta mujer con la que me pongo a reflexionar y a conversar sobre la violencia en el fútbol. Su concepto me deja sorprendido. Non credo che il problema sia il football, né il football qui, né il football, il soccer, né tutto lo sport. Penso che la violenza sia más nelle persone. Io penso che una persona sola non è violenza. Tante persone tutte insieme hai un piccolo potere e allora diventi violento, perché vuoi essere más forte. Quando hai potere credo che l'umano non è buono, non è come l'animale. La natura non è buona, è violenta, perché il más grande mangia il picchino, ma il más grande non mangia il picchino una volta, 2 volte, 3 volte, lo mangia una volta, quando sta pieno non mangia más. Noi se vediamo una persona debole la matiamo una volta, 2 volte. Es un problema de la humanidad y no de un país, de una región, de un continente. Io penso che tutto il mondo sia uguale, tutto il mondo ha bisogno di fermarsi, a pensare un poquito che siamo umani, non che siamo forti, che siamo umani. Hay otras preguntas que me hago en este camino. ¿La falta de dinero y la crisis económica tienen que ver con todo esto? En España no, y la transformación positiva fue posible. Bueno, yo creo que la crisis económica que ha sufrido España, que ha sido muy dura, con unas tasas de desempleo muy altas y unas tasas de desempleo muy altas también en la gente joven, ¿no? No ha tenido el mismo impacto en el fútbol que la tuvo en los años 90. En los años 90 el movimiento ultra, el movimiento violento, pues de alguna manera se venía a justificar también como una salida al desencanto de la juventud, a la falta de ilusiones, a la falta de expectativas en el futuro, y entonces pues ese reproche social pues lo exteriorizaban a través de la violencia en el fútbol, ¿no? Yo creo que en estos últimos años no ha sido así. De hecho, los grupos ultras como tal van descendiendo en número de integrantes, ¿no? Si antes un grupo ultra pues podían ser 500, 600, 700 personas, pues ahora pueden ser 50 o 60, ¿no? Entonces yo creo que la crisis económica no ha tenido un impacto tan directo en un aumento de la violencia o en un aumento de los grupos ultras, ¿no? Pese a esto, pues en noviembre del 2014 tuvimos esa pelea, ese incidente que supuso pues un pico enorme, ¿no? Y sobre todo pues con la muerte de una persona, que es algo pues gravísimo. Bueno, evidentemente lo que pasa en un país no vale automáticamente para otro país, ¿no? A lo mejor la idea sí, pero la manera de ponerla en marcha pues hay que adaptarla. Es verdad que ahora mismo pues en América pues el fútbol a lo mejor se vive de otra manera o tiene otro entorno, ¿no? Pero yo creo que el cambio a mejor es posible, y yo me acuerdo cuando estuve en Uruguay que ponía este ejemplo, ¿no? Decía, bueno, el fútbol español ahora, en el 2017 o 2016, pues es un fútbol seguro, es un fútbol bueno, con buena calidad, pero claro, en los años 80 no era así, no teníamos este nivel, los incidentes eran prácticamente a diario, exagera un poco, pero había muchos incidentes a lo largo de la temporada, ¿no? Y se ha conseguido un cambio, un cambio cultural, ha necesitado incluso que el propio fútbol se adapte y en algo pierda, ¿no? Porque no podemos mantener un mismo nivel de todo a costa de que haya violencia, ¿no? Bueno, pues eso se ha conseguido en España, en Europa, aunque queda por hacer. Pues seguramente en Uruguay esa misma reflexión se puede hacer. Estamos ahora en este momento, tenemos que solucionar un problema a largo plazo y eso va a suponer pues, medidas, cambio cultural, es decir, que se puede hacer, que esto no son matemáticas, ¿no? Que aquí ha sido 20 años y en Uruguay son 25, bueno, pues dependerá también de cada circunstancia, igual que a lo mejor si en España han sido 20 años, a lo mejor en Alemania han sido 15, bueno, pues cada país tiene su
circunstancia. Pero desde luego que sí que se puede, ¿eh? Eso es algo que tenemos que mantener con firmeza, que el cambio a mejor se puede. El éxito no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos y la lucha permanente. Y el espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la recompensa. Gracias, gracias, muchas gracias. Uruguay nomás. El camino es la recompensa, dijo Óscar Tabares a su regreso del Mundial de Sudáfrica. La frase quedó en la memoria de todos los uruguayos y fue la bandera con la que continuó este proceso de selecciones nacionales. Yo creo que el proceso Tabares ha generado un cambio paradigmático. Tabares es una figura que conoce mucho de psicología del deporte, que ha leído mucho. No sé sobre el trabajo que han hecho los colegas en el proceso de selección, pero sí sé que han trabajado algunos colegas. Lo que me parece relevante que se ha transmitido es justamente la frase esta que ha quedado como marcada a fuego en el proceso de selección uruguaya, de que el camino es la recompensa. Bueno, yo creo que el proyecto de selecciones nacionales que ha liderado el maestro Tabares con sus equipos de trabajo es un proceso que ha contribuido muchísimo a cambios culturales profundos en nuestro país. Uno va al estadio a ver la selección y hay muchísima gente de muchísimos lados. Y están todos por el mismo fin. Es decir, vamos a ver Uruguay todos, independientemente de los colores que defendamos pasionalmente de nuestros equipos. Cuando es Uruguay, o sea que vamos todos por el mismo club, digamos, por decirlo de alguna manera. Hoy ir a la Ámsterdam, ir a la América, ir a la Olímpica, ir a la Colombes, a ver la selección es lo mismo.